Muy buenas familia, hoy os traigo una tarta de queso y pastel de limón súper rica y fácil de hacer, os va a encantar, vamos con ella. Para esta receta vamos a necesitar 30 galletas más o menos de este estilo, 80 gramos de mantequilla, un yogur de limón, un sobre de gelatina royal de limón, 125 mililitros de agua, 500 gramos de queso Filadelfia y 50 gramos de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es machacar las galletas. Para ello podéis introducirlas en una bolsa de plástico, cerrarla y luego machacarlas con un rodillo o algo similar. Si no, también las ponéis así. En papel de horno hacéis un paquetito, dais la vuelta y las vamos machacando. Una vez machacadas las galletas, ¿veis? No hace falta hacerlas polvo del todo, las rompemos así en pedacitos y vamos a fundir la mantequilla. Una vez tenemos fundida la mantequilla, se la añadimos a las galletas machacadas y lo vamos mezclando así todo bien con las manos. Una vez hemos mezclado bien ya la mantequilla con las galletas, aquí no tenéis que hacer una masa, ¿eh? Aquí solo es que se empapen bien todas las galletas con la mantequilla. Una vez hecho, la reservamos. Ahora lo que tenemos que hacer es forrar nuestro molde con la mezcla de las galletas. Podéis usar moldes redondos de este estilo, incluso hacerlo sin molde, en una base lisa, sin ningún problema. Si usáis moldes redondos de este estilo, os recomiendo usar de estos desmoldables para luego tener aquí lo que sería la tarta, sin que se nos pudiese llegar a romper nada a la hora de sacarla del molde. Le vamos echando así nuestra mezcla de galletas por toda la base del molde. ¿Veis? Cogemos y le vamos cubriendo toda la superficie. Una vez lo tenemos, hacemos así un poquitito de presión, no mucho, un poquito, para que se asiente bien y nos cubra todo. Y lo llevamos al frigorífico una hora. Bien, cuando pase una hora desde que hemos metido la base de galletas al frigorífico, añadimos el agua a una olla y la llevamos al fuego hasta que rompa a hervir. Y mientras tenemos el agua calentando, vamos a ir ya mezclando los ingredientes. Añadimos el queso Filadelfia en bol y le añadimos el yogur de limón. Seguido añadimos el azúcar. Y cuando rompa a hervir el agua le añadimos la gelatina, lo mezclamos así con una varilla fuera del agua y lo dejamos aquí que se temple un poquito. A los 2 minutos añadimos ya la gelatina a la mezcla y lo mezclamos todo bien. Le vais haciendo así con la varilla hasta que tengamos una mezcla homogénea. Una vez la tenemos ya bien mezclada, la vertemos así encima de la base de las galletas. Lo extendemos bien así con una espátula, una cuchara o lo que tengáis en casa, que nos cubra bien toda la base de las galletas. ¿Veis? Así lo esparcimos bien. Y una vez la tenemos así, la llevamos al frigorífico y la dejamos reposando 6 horas para que se asiente todo bien y esté bien fresquita. A las 6 horas ya tendríamos la tarta totalmente asentada y lista para comer, pero le vamos a hacer ahora con unas fresas y unos arándanos una cobertura para ponerle por encima. Vamos a limpiar las frutas en agua y las fresas las vamos a cortar así a la mitad y luego cada mitad la vamos a volver a cortar a la mitad. Ahora ponemos la fruta en una sartén, le añadimos 4 cucharadas de azúcar y lo tenemos aquí que se vaya cocinando.
Cuando veáis que el caramelo empieza a fundirse, le bajáis el fuego a un fuego medio un poquito alto y lo mantenéis ahí. Una vez que os empieza a hervir ya fuerte, la tenéis 3 minutos así hirviendo fuerte, apagáis el fuego y ya la dejamos que se enfríe. Una vez frías, las colamos y la vamos poniendo por encima de la tarta. La ponemos así por el centro. ¿Veis? Le dejamos libre esta parte. Ahora con el jugo que tenemos de haber colado la fruta, le echamos así un poco por encima. ¿Veis? Le podéis poner al gusto, la cantidad que queráis, como si le echáis todo, no pasa nada. Le añadimos así ralladura de limón. Y aquí, si os sobra la masa de la galleta, le podéis echar también así, ¿veis? Un poquito de esa galleta machacada por los bordes. Y aquí tenéis una tarta de queso y pastel de limón súper rica. Os va a encantar hacerla, ya lo veréis. Dejadme un like, compartirlo con amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.